Y listo, vamos a empezar. Mis hermanos, quiero que alguno de ustedes me pueda hacer recordar a mí qué estuvimos viendo la semana pasada. Así que les doy la palabra y si nadie habla, por dedocracia nomás. ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien recuerda? El hermano Raúl levanta la mano. ¿Levantó la mano que estuvimos hablando? Sí, sí. Estuvimos viendo el libro de Mateo 13, el Sermón del Monte, ¿cierto? El Sermón del Monte, donde el Señor revelaba a la población o a la gente que le seguía el reino de los cielos. Se hablaba del reino de los cielos aquí en la tierra. Ya, ¿qué más? ¿Alguien puede complementar? Muchas gracias. ¿Alguien puede complementar lo que se dijo? Mi hermano Rosabel levantó la mano. A ver si me acuerdo. Se está hablando de Jesús sobre las parábolas para enseñar, ¿cierto? La enseñanza bíblica. Ya, sí, muy bien, ¿no es cierto? Estuvieron hablando de las parábolas. Gracias, hermano Rosamel. ¿Alguien más recuerda específicamente qué parábola fue la que se habló? Mi hermana Delfina. Sí, bueno, de las parábolas de la semilla de la que se caía al camino, de la parábola igualmente que se sembraba entre espinos, y también hablábamos, bueno, yo recuerdo que hablábamos sobre a qué había venido realmente el Evangelio, Jesús a qué vino a predicar a la tierra. Y veíamos que él había venido a decir, como decía Juan el Bautista, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él venía a darnos a conocer el reino de los cielos. Eso puedo recordar sobre las semillas, las 3 semillas. No sé si estaré bien. Gracias, mi hermana Delfina. Sí, ¿no es cierto? Me apagué mi audio. Ya, ahora sí. Claramente hablaba acerca de la parábola, se llama la parábola del sembrador, ¿ya? En realidad todos los que hablaron tienen razón un poco en lo que hemos dicho. Principalmente Mateo está hablando y la predicación de Jesús es acerca del reino de los cielos. Cuando, ¿no es cierto?, se menciona el sermón del monte, es porque primeramente el sermón del monte es la enseñanza del reino de los cielos, ¿ya? Él está enseñando acerca del reino de los cielos. Y en Mateo 13 lo que está pasando es que Jesús de nuevo está enseñando acerca del reino de los cielos, pero a través de parábolas, porque mostrábamos, ¿no es cierto?, y nos dábamos cuenta que, y empieza este Mateo 13 hablando de la parábola del sembrador, haciendo alusión a los capítulos anteriores de aquellos que habían escuchado, ¿no es cierto?, el mensaje, aquellos que habían sido, de todos los que habían escuchado, pero habían tenido diferentes respuestas. El pueblo, ¿no es cierto?, que de alguna forma sí había escuchado, los seguidores de Jesús, las multitudes habían escuchado, la familia, por ejemplo, de Jesús, que no había escuchado, los fariseos, los saduceos, los escribas, que tampoco habían querido escuchar la palabra, pueblos que no habían querido escuchar la palabra, y por ejemplo Juan el Bautista, que tenía dudas acerca de lo que Jesús mismo estaba enseñando. Entonces hubieron diferentes respuestas ante la predicación del reino de los cielos. Y en ese sentido, hermanos, lo que debemos tener en cuenta es que cuando hablamos de la parábola del sembrador, ¿no es cierto?, donde se tira la semilla y cae en diferentes tierras y solo una realmente tuvo fruto, mientras la otra, en los espinos, al lado del camino o de los pedregales, tuvieron otros resultados. De alguna forma simboliza
los diferentes resultados de quienes reciben la predicación del reino de los cielos. Recordemos que Jesús, ¿no es cierto?, en Mateo 11, me parece, hablaba acerca de estas ciudades. Ay de ti, dice Betsaida, por ejemplo, que si se hubiesen hecho las mismas maravillas, los mismos milagros que se hicieron en Sodoma, en Gomorra, por ejemplo, ellos se hubiesen convertido, pero ustedes no se convirtieron. Entonces Jesús predicó, entregó el evangelio del reino, y además él entregó el reino en sí mismo, sanando y predicando, y haciendo milagros, pero no necesariamente que con eso hubo los resultados que uno podría esperar, ¿no es cierto? En nuestro caso, pensaríamos al tiro, si alguien se sana, debería automáticamente creer en el Señor, porque se produjo un milagro, ¿no es cierto? Pero en muchas personas, claro que pasa así, pero hay casos donde hay personas que han sido sanadas, han tenido algo de parte del Señor y lamentablemente no han creído. Eso es algo así. Entonces comienza con esta parábola del sembrador, para luego introducir diferentes parábolas en todo el capítulo 13, y es lo que vamos a estar viendo ahora, ¿ya? Hoy día entonces lo que vamos a ver se encuentra en Mateo 13, pero del 24 hasta el 43, ¿ya? Estos 19 versículos. Del 24 hasta el 43 es interesante porque comienza con la parábola del sembrador. Comienza con la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña. Pero además, hermanos, lo que pasa es que luego dicen, ¿no es cierto?, otras parábolas más, y luego recién se habla del significado de la parábola del trigo y la cizaña. Así que vamos a ver este texto. Quiero que estén buscando, ¿no es cierto?, que tengan en sus Biblias Mateo 13, del 24 en adelante. Y el primer texto lo voy a leer yo y después voy a pedir, ¿no es cierto?, al que alguien más lea para que estén preparados con la Biblia, ¿ya? Mateo 13 del 24 en adelante hasta el 30 dice así: parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los sembradores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bendita sea la palabra del Señor. Vemos primeramente esta primera parábola, ¿no es cierto?, donde no es necesaria tanta explicación, ¿ya? Pero para poder introducir estas parábolas, yo quiero un poco recordarles que la semana pasada nosotros hablamos de las mismas parábolas, ¿no es cierto? Y quiero recordar este tema un poquito, porque cuando hablamos de la primera parábola, que es del sembrador, ¿no es cierto?, había un texto que separaba la parábola de la explicación de Jesús, ¿ya? Cuando Jesús, ¿no es cierto?, o Mateo en realidad afirmaba y aclaraba que Jesús hablaba en parábolas para que las personas no entendieran
lo que estaba diciendo Jesús, las verdades, ¿no es cierto? Porque de alguna forma Jesús tenía que cumplir lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, y hay un texto bien fuerte que dice, ¿no es cierto?, que a los que tienen se les iba a dar más, y a los que no tienen, lo poco que tienen, se les quitaría. Y eso es a causa de que, ¿no es cierto?, Jesús había estado predicando a viva voz el reino de los cielos, ¿ya? Sin parábolas, y entendíamos claramente que algunos habían aceptado de todo corazón la predicación, pero otros la habían rechazado. Y aquellos que la habían rechazado, ¿no es cierto?, si algo estaban entendiendo, si algo entendían de la predicación, ahora aún eso poquito se le estaba quitando, porque ahora Jesús estaba predicando en parábolas. ¿Ya? La parábola en el contexto judío de ese tiempo, no solo era para explicar una verdad, sino que también podía usarse para esconder una verdad, ¿ya? Si nosotros leemos en el original, la palabra para nosotros es parábola. El griego, la palabra griega es parábola, pero si uno la traduce, esta palabra griega parábola al español significa historia paralela. Entonces, una historia paralela a una realidad que lleva una enseñanza, un secreto, que puede ser entendido o puede ser escondido. En este caso, ¿no es cierto?, las parábolas Jesús las estaba utilizando para esconderlas, para esconder un secreto, para esconder una enseñanza. Esto lo debemos tener claros, hermanos, porque Jesús luego ciertas parábolas las explica solo a sus discípulos, como la parábola del sembrador, y en este caso como también la parábola del trigo y la cizaña. Ahora, lo importante de la parábola del trigo y la cizaña, hermanos, tiene que ver exclusivamente con el hecho de que tiene que ver con el crecimiento. Luego vamos a ver lo que Jesús dice acerca de esta parábola, que tiene un sentido escatológico, que esto significa que tiene un sentido del fin de los tiempos. Pero en este momento debemos darnos cuenta que el texto nos está llamando a pensar en el crecimiento. Y nos vamos a dar cuenta de esto, ¿ya? Si nosotros vemos, primeramente el texto, ¿no es cierto?, empieza diciendo el 24, le refirió otra parábola después de la parábola del sembrador, ¿no es cierto?, que dice, el reino de los cielos es semejante a. Cuando decimos es semejante a, se está cumpliendo un poco el objetivo de la parábola y del significado de la parábola, que, ¿no es cierto?, historia paralela, es algo paralela. Entonces, cuando uno decimos es semejante a, es como decir es paralelo a, van en una misma línea, nos muestran una misma verdad, pero en la parábola, ¿no es cierto?, está escondido. Entonces, cuando dice el reino de los cielos es semejante a algo, es un poco complejo entenderlo, porque Jesús no está aclarando una verdad, sino que le está escondiendo. Y cuando nosotros queremos explicar una parábola, debemos hacerlo a través del Espíritu Santo, pero a la vez también debemos entender el sentido del texto. Yo les decía también que las parábolas, en el pensamiento judío, yo les decía que el pensamiento judío era mucho más práctico y sencillo, no como el pensamiento griego, que es un pensamiento más complejo y que quiere ver cada detalle. Entonces, las parábolas en sí, en el pensamiento judío del que Jesús la está diciendo y que de alguna forma Mateo la está escribiendo, tiene que ver con el hecho, hermanos, de que tienen un solo sentido, aunque nosotros podamos sacarle un montón de explicaciones y un montón de verdad y de significado a la parábola, tienen un sentido y una explicación y una verdad central, ¿ya? Y en la que Jesús nos va a mostrar. Pero esta explicación central, hermanos, tiene que ver con el crecimiento. Y tiene que ver con el crecimiento porque esto lo vamos a entender a raíz de las dos siguientes parábolas. Cuando nosotros vemos estas parábolas, hermanos, dice, ¿no es cierto?, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero dice, pero mientras dormían los hombres, vinieron sus enemigos y sembraron semilla en el trigo y se fue.
cizaña, perdón, en el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces acá nos damos cuenta que dice cuando salió la hierba y dio fruto, cuando hubo crecimiento. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y dijeron, Señor, ¿no sembrasteis buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tiene, ¿de dónde pues tiene cizaña? Y acá sigue el texto. Y al final dice, ¿no es cierto? Preguntan los siervos al padre de familia, ¿qué tienen que hacer si arrancan la cizaña? Y dice que no. Y la respuesta del padre de familia y el consejo es dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla, y después, ¿no es cierto?, la cizaña se va a quemar y el trigo se va al granero. Pero dice, dejad crecer. ¿Por qué decía dejad crecer? Primeramente debemos entender, hermanos, que el trigo y la cizaña en su crecimiento son muy parecidos. Yo les voy a mostrar acá una imagen. Acá ustedes, hermanos, pueden ver una imagen que es del trigo y la cizaña, que en su nacimiento y en su crecimiento son muy similares. Es muy difícil determinar cuál es cuál, pero de alguna forma lo que quiere mostrar esto es que en el momento en el que está el fruto, o cuando empieza de alguna forma a tener fruto, el fruto de la cizaña es diferente al fruto del trigo, ¿ya? Lo que tengo entendido y lo que dicen los textos es que el fruto de la cizaña es un poco más oscuro. Y solo cuando ha crecido y ha dado fruto, se puede entender o se puede diferenciar cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Es por eso que la persona, ¿no es cierto?, o el padre de familia dice, dejad crecer o dejen crecer a los dos, y cuando ya hayan florecido, cuando hayan dado fruto, cuando hayan madurado, ahí ustedes, llegue el momento de la siega, van a darse cuenta cuál es cuál, ¿ya? De acuerdo a sus frutos. Y esto tiene mucha relación, hermanos, con el texto anterior del sembrador, ¿no es cierto? Que de acuerdo a la tierra donde cayó la semilla, es qué tipo de frutos dio y si es que dio fruto. ¿Ya? Recordemos que cuando cayó en los pedregales, cuando cayó, ¿no es cierto?, al lado del camino, cuando cayó con los espinos, no dieron frutos, y solo cuando cayó en la buena tierra dieron frutos. Entonces nos damos cuenta que tiene relación con el tema del crecer y del dar fruto. Esto es lo primero que nosotros debemos entender con respecto al texto, ¿ya? Después Jesús, ¿no es cierto?, nos va a aclarar qué pasa con esta situación. Pero ahora también quiero que podamos seguir leyendo lo que dice Mateo 13, del 31, el 31 y el verso 32. Y quiero pedirle a mi hermana Elsa que ella pueda leer la parábola de la semilla de mostaza. ¿Del 31 al 35, digo? Al 31, el 31 al 32. Al 32 ya. Dice, la parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que a un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Hasta ahí nomás? Sí, hasta ahí nomás, mi hermana. Muchas gracias. Bien. Mis hermanos, al igual que la parábola del trigo y la cizaña, tiene que ver esto con el crecimiento. Si nosotros nos damos cuenta, el hecho de que
de que nos muestren de que seguidamente, ¿no es cierto?, el trigo y la cizaña se hable de la semilla de mostaza. Muchas veces nosotros hablamos de la semilla de mostaza, que la fe, porque hay textos, ¿no es cierto?, que se habla de la fe comparada a la semilla de mostaza. Pero en este caso dice, el reino de los cielos es semejante a, dando a entender que primeramente tiene que ver con el crecimiento, porque no es semejante a una semilla de mostaza por el hecho del grano, sino que es semejante a algo que tiene un crecimiento a tal punto, ¿no es cierto?, que se vuelve un arbusto, dice, dice, semejante al grano de mostaza. Dice, porque cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, se hace un arbusto y luego se hace un árbol, dice, ¿no es cierto? Y vienen las aves del cielo y hacen nido sobre sus ramas, y eso tiene que ver con la fortaleza de las ramas que tiene. Cuando, ¿no es cierto?, un árbol hace o sea, un ave hace nido en sus ramas, porque estas pueden resistir al nido, pueden resistir a las aves, pueden de alguna forma resistir este peso, tienen un follaje determinado, tienen tienen algo, ¿no es cierto?, que los puede de alguna forma llevar a este crecimiento, ¿ya? Nos damos cuenta que acá el tema principal o el tema común denominador es el crecimiento. No hay mucho más que decir con respecto al tema de la semilla de mostaza, ¿no es cierto? Sí podemos decir, ¿no es cierto?, que un hombre tomó y sembró su campo. El hecho, ¿no es cierto?, de que nuevamente se refiere a un hombre que tomó y sembró su campo, está refiriéndose al tema de que hay alguien que siembra, en este caso. Luego vamos a ver quién es la persona que siembra. Luego vamos a ver también a cuál se refiere el campo. ¿Qué es el campo? ¿Cuál es el campo? ¿Ya? Pero el hecho, ¿no es cierto?, de que haya alguien que siembra tiene el sentido de la intencionalidad de la siembra, la intencionalidad de que haya esta semilla, ¿ya? Porque no se está refiriendo a las semillas silvestres, no se está refiriendo a los frutos o a las plantas silvestres, ¿no es cierto?, que crecen a raíz, ¿no es cierto?, del viento, de que se esparce la semilla de otra forma, sino de una intencionalidad que es algo importante en este texto. Le voy a pedir a mi hermana Loreto si ella puede leer Mateo 13, pero ahora solo el verso 33. Ok. Solo el 33. Parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Gracias, muchas gracias, mi hermano. Pienso que no estoy seguro, pero podría ser la parábola más corta que existe, porque no dice nada más, ¿no es cierto? No hay una explicación y solo es un verso. ¿Qué pasa con estas 3 parábolas? Ya esta tercera es más corta que la segunda y tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta mujer que quiere hacer una masa, un pan. En otras versiones habla de un pan, ¿ya? Que para hacer esto, ¿no es cierto?, hace leudar esta masa. Esto también tiene que ver con el crecimiento, ¿ya? El crecimiento de la masa, si ustedes alguna vez han hecho pan, ¿no es cierto?, cuando la masa crece, ¿no es cierto?, cuando la masa leuda, va creciendo, ¿no es cierto? Y uno dice, ya, y hay que esperar tal vez 40 minutos más y va a doblar el tamaño. O uno va a esperar horas más y va a triplicar o cuadruplicar el tamaño, ¿no es cierto? Y entre más se deje leudar, más va a crecer la masa, porque produce ciertos gases por dentro, ¿no es cierto?, que van aumentando el tamaño de esta masa. Tiene que ver todo este texto con el crecimiento. Ahora hay un detalle que debemos nosotros entender con respecto a este crecimiento. Ya sea con la parábola del trigo y la cizaña, ya sea con la parábola de la
de la semilla de mostaza, ya sea con la parábola de la levadura, debemos entender que el factor o lo que hace crecer, ya sea la semilla, ¿no es cierto?, que tiene que crecer, ya sea en estos los dos casos, ¿no es cierto?, en el del trigo y la cizaña y de la mostaza, ¿no es cierto?, y ya sea la levadura que está dentro de la masa, produce un crecimiento que no es visible a los ojos, que no muestra de alguna forma, no muestra lo que dice este texto siguiente. Les voy a leer, ¿no es cierto?, lo que dice Mateo 34 y 35, perdón, Mateo 13, 34 y 35, y tiene que ver mucho con esto. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la profundidad del mundo. Entonces, cuando Jesús está diciendo esto, está diciendo que Él va a declarar cosas escondidas, ¿ya? Desde el inicio del mundo, o desde la fundación del mundo, teniendo este sentido de que las enseñanzas de Jesús son enseñanzas que están escondidas, que están sumergidas para aquellos que realmente no han querido entregarse a Dios, o entregarse a Jesús, o tener fe y creerle a Jesús en este sentido. Son enseñanzas escondidas. Y en este caso, las enseñanzas de Jesús no eran escondidas porque las dijera en parábolas en sí, sino porque ya el corazón de las personas habían rechazado a Jesús desde antes, desde cuando las enseñanzas eran claras. Entonces ya estas enseñanzas eran escondidas para los demás. Eran verdades ocultas que solo podían desarrollarse y solo podían crecer desde el interior. Si nosotros nos ven caminando en la calle, solo caminando, ¿no es cierto?, es probable que nadie sepa que seamos cristianos, porque la fe que se va desarrollando es interna y solo con nuestros actos podemos exteriorizar aquello que creemos. Pero a mí, ¿no es cierto?, si yo creo en el Señor, no significa que el Señor me va a hacer más bonito, ¿no es cierto? No es que me va a cambiar mi rostro, voy a crecer un poco más, no sé, lo que ustedes quieran, no es algo físico, sino que es algo interno, algo de adentro. Por eso habla de una semilla que se esconde en la tierra. Y desde la oscuridad, desde lo interno, empieza a obrar. Lo mismo que la semilla de mostaza, lo mismo que la semilla de trigo, lo mismo que la levadura. Es una enseñanza, el reino de los cielos y las enseñanzas del reino de los cielos es algo interno. Algo que va creciendo en el interior y que luego va a producir un fruto que es visible, como un árbol y sus frutos. Pero empieza desde algo pequeño. Empieza desde algo interno. Y hermanos, esto tiene mucho sentido para nosotros. Porque la cizaña, y vamos a verlo, ¿no es cierto?, en el texto siguiente, tiene que ver también con esto. Aquellos que no creen, o aquellos que han creído mal, o aquellos que no han realmente creído en el Señor, es muy difícil identificarlo y diferenciarlo de nosotros, porque el creer es algo personal. Y aunque digamos, no, yo sé identificar quién es y quién no es, solo el Señor puede saber realmente quién es de Él y quién no es de Él. Y eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Debemos tomar en cuenta este gran texto. Y vamos a seguir, ¿no es cierto? Y vamos a llegar ahora a la explicación de
Jesús, ¿no es cierto?, de la parábola del trigo y la cizaña, ¿ya? Ahora debemos entender, hermanos, que recordar un poco al autor del Evangelio de Jesús, en este caso, que es Mateo, que los evangelios no son una recopilación histórica de las obras de Jesús, tal cual entendemos ahora, ¿no es cierto?, como un libro de historia o como la historia de alguien, sino que la intencionalidad que ellos tenían en cuanto a registrar la obra de Jesús no era simplemente histórica, sino que era teológica, era para dar una enseñanza acerca de Dios, por ende, solo identificaban ciertas partes, o expresaban o acentuaban ciertas obras de Jesús para poder explicar y darle un sentido a aquellos, ¿no es cierto?, a quienes iban dirigido este texto, ¿ya? Lo más probable es que Jesús haya explicado después todas las parábolas, haya explicado la parábola, ¿no es cierto?, de la semilla de mostaza, después le haya explicado la parábola, ¿no es cierto?, de la levadura, pero acá nosotros vemos el hecho de que está solo la explicación de la parábola del trigo y la cizaña por el significado que da a todo lo demás. Y lo vamos a leer en este caso, ¿ya? Dice así, del 36 hasta el 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando nosotros leemos esto, hermanos, ya no solo tiene que ver con el crecimiento, pero sí tiene que ver con el crecimiento. Pero este crecimiento, ¿no es cierto?, tiene un tiempo. Este tiempo es hasta la siega. Y entendemos, ¿no es cierto?, según la explicación de Jesús, que esta siega dice que es el fin del siglo. Cuando hablamos del fin del siglo, no hablamos de un siglo en tiempo cronológico como nosotros lo entendemos, sino cuando hablamos del fin del siglo, es cuando, ¿no es cierto?, como es el fin de esta vida, el fin de este mundo, ¿ya? Por decirlo de alguna forma. Recordemos que en algún momento y Apocalipsis nos muestra que el Señor va a venir. Y ahí va a ser el fin de este siglo, porque el Señor va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Las cosas viejas, ¿no es cierto? El texto dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso tiene que ver con un concepto teológico que se llama el ya y el todavía no. Donde el reino de los cielos ya es, pero todavía no es, porque tiene que ser consumado en un momento. Cuando haya realmente un cielo nuevo y una tierra nueva y todas las cosas estén nuevamente restauradas. Ahí es el fin de este siglo. Cuando la palabra dice, no os conforméis a este siglo, sino que sean renovados mediante la renovación del entendimiento, ¿no es cierto? Tiene que ver con el siglo, no ¿no es cierto?, 100 años, sino con este mundo, con el fin de este mundo, con el fin del sistema que nosotros vivimos de este mundo, un sistema donde el príncipe, ¿no es cierto?, de este mundo es Satanás, ¿no es cierto?, el fin donde el Señor va a finalizar, ¿no es cierto?, todas las cosas, donde vamos a ser juzgados, ¿no es cierto?, va a ser derrotada la muerte, va a ser derrotado Satanás, ¿no es cierto?, y nosotros vamos a vivir en esta tierra nueva y en este cielo nuevo.
Ahí, hermanos, ese es el fin de este siglo, ¿ya? En ese momento, ese es el momento de la siega, ¿no es cierto? Y si leemos, dice, entonces despedida la gente entró, ¿no es cierto? Y Jesús le explica, y los discípulos le piden que le explica. Respondiendo, él le dijo, el que siembra la buena tierra es el Hijo del Hombre. Y acá, ¿no es cierto? Yo les decía que hay una intencionalidad. Dios dice que mandó a Jesús a este mundo, pero es para que sembrara. El Hijo del Hombre es Jesús, ¿ya? Cuando él se llama el Hijo del Hombre, está refiriéndose a un concepto que está en Daniel, donde se está diciendo así que él es un ser humano, para que no sea simplemente tomado como alguien que es plenamente Dios, sino que realmente se encarnó, realmente vino, y es el Hijo del Hombre, alguien que nació con manos, con pies, con dolor, ¿no es cierto? Sufrió en la cruz, dice que él padeció, ¿no es cierto? Fue tentado en todo, tuvo hambre, ¿no es cierto? Lloró, y él fue una persona, ¿ya? A la vez también fue completamente Dios, pero él también fue completamente ser humano, por eso dice, es el Hijo del Hombre, el que vino a sembrar, ¿ya? Ahora dice que la buena semilla, hermanos, dice, el campo es el mundo, ¿ya? El campo no es simplemente, ¿no es cierto?, un sector de personas, el campo no es simplemente aquellas personas que nosotros veamos que son buenas, no son, ¿no es cierto?, aquellos de alguna nacionalidad, sino que dice que el campo es el mundo. ¿No es cierto? Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, tiempo presente, perfecto, no se pierda, no es perfecto, tiempo presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No es cierto? Dice, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Y acá esta parte es importante. Y en algún momento he predicado y he tenido una equivocación, porque cuando he predicado de la parábola del sembrador, he dicho que qué tipo de tierra vamos a hacer para que tengamos fruto. Pero nosotros no somos la tierra. El texto es claro y dice que nosotros somos la semilla. O al menos los hijos de Dios son la semilla. Dice, la buena semilla son los hijos de Dios. Y en el literal griego dice, la excelente semilla. ¿Ya? Esta semilla somos nosotros, de acuerdo a donde seamos plantados, es cómo vamos a crecer. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero más allá de eso dice que las cizañas son los hijos del mal. Entonces acá ya no simplemente se está comparando a aquellos que aceptan al Señor o aquellos que pensaron haber aceptado al Señor como en la parábola del sembrador, sino que acá está hablando de aquellos que son de Dios y aquellos que literalmente no son de Dios porque son hijos del malo. En otra versión, en otra traducción viviente, dice, la maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Entonces, está queriendo decir que dentro de este universo, ¿no es cierto?, de aquellos que han recibido el reino de los cielos, hay personas que aceptaron al Señor, pero el enemigo, el diablo, también ha sembrado en aquellos que no son de Dios. Y yo les mostraba, ¿no es cierto?, una foto del trigo y la cizaña, ¿no es cierto?, que eran muy parecidos hasta que tenían los frutos. Y eso es sumamente importante porque tiene que ver con el crecimiento. Y vamos a darnos cuenta de esto, ¿no es cierto? El verso 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. En el fin del siglo, ¿no es cierto?, quienes van a recolectar, ¿no es cierto?, a todas estas personas, a los hijos de Dios y a los hijos del diablo, son los ángeles, ¿ya? Romanos, hermanos,
Romanos 9:6 dice lo siguiente, porque la palabra de la promesa es esta. No, perdón, Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y Gálatas 3:7 dice, por consiguiente sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Y por qué les leo estos dos textos? Porque recordemos que Mateo está escribiendo a los judíos. Y los judíos pensaban que ellos, por ser hijos de Abraham, hijos entre comillas de la promesa, ellos eran de Dios, hijos de Dios. Pero resulta que dice que no todo el que sea descendiente de Israel, no todo que sea israelita, o dice, ¿no es cierto?, el texto en Gálatas, por consiguiente sabed que los que son, Romanos, perdón, dice, porque no todo el que desciende de Israel son israelitas, refiriéndose a que aquellos que son hijos de Abraham, aquellos que son israelitas realmente, son aquellos que por fe han creído. Y se está refiriendo no a una nación por sanguínea, ¿no es cierto? Una familia sanguínea, como está acá mi padre, como está mi madre, como están mi tía, mis parientes, sino que es una nación, una familia espiritual. Por la fe, ¿no es cierto?, son hijos de Abraham, porque Abraham fue justificado por la fe. Y esa es la enseñanza que de alguna forma Mateo está queriendo entregar. No porque tú piensas que eres, ¿no es cierto?, hijo de Abraham, eres hijo de Dios. Porque los fariseos estaban haciendo las obras del maligno. Eran hijos del diablo. Más atrás, ¿no es cierto?, leíamos, como los decía, ¿no es cierto?, generación adúltera o generación perversa. Y esto tenía que ver primeramente con ellos. Pero recordemos que no solo se está refiriendo a esto, sino que se está refiriendo en este tiempo y para nosotros al pueblo de Dios también, porque ellos no recibieron simplemente la palabra, la ley, sino que está hablando de que fue sembrado, ¿no es cierto?, que Jesús, el Hijo del Hombre, es el que estaba sembrando. Entonces no estaba sembrando la ley, sino que estaba sembrando el reino de los cielos. Ahora el maligno, ¿no es cierto?, viene a sembrar la cizaña, que son los hijos del diablo. La recomendación, ¿no es cierto?, de este texto y la recomendación que hace el padre de familia es, no los corten, porque si cortan ¿no es cierto?, la cizaña, si sacan la cizaña, ¿qué decía que en el texto? Que si saca la cizaña, ¿qué iba a pasar? ¿Alguien puede decirme? Podía arrancar el trigo. Exacto. ¿Y por qué podría arrancar el trigo, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿O a alguien se le ocurre? Porque antes de dar frutos se parecen mucho. Exacto, exacto. Eso tiene que ver. No tiene que ver con el hecho de que estén plantadas muy cerca, si uno saca a otro, la raíz va a sacar a la otra, sino con el hecho de que se parecen. Y el hecho de que se parezcan, hermanos, tiene que ver con el hecho, hermanos, de quiénes somos. ¿Ya? Porque la semilla de trigo no puede dar otra cosa que no sea trigo. Y la semilla de cizaña, y en otro texto dice la maleza, no puede dar otra cosa que no sea maleza. No me quiero meter tanto en el tema del fin de los tiempos, ¿no es cierto? Porque acá dice que van a venir los ángeles, ¿no es cierto? Van a quemar la cizaña y así va a ser, de esa forma va a ser, ¿no es cierto?, como el fin del siglo y todo eso. A lo que yo quiero llegar es que todo el énfasis de este texto tenía que ver con el crecimiento. Y los hijos de Dios
sí o sí crecen y dan el fruto que tienen que dar. Y los hijos del diablo también van a dar su fruto. El problema, hermanos, es que los que tienen que identificar, ¿no es cierto?, quién es el trigo y la cizaña, no somos nosotros. Y me refiero a que nosotros no vamos a saber quiénes realmente son de Dios y quiénes no son de Dios. Porque mientras tanto, el trigo y la cizaña se parecen. No vaya a ser, hermanos, que no nos estemos dando cuenta que no somos de Dios. Y yo quiero hoy día que nos pongamos a pensar en eso. Porque el trigo y la cizaña en la iglesia, en el reino de Dios, en la siembra que Dios está haciendo a través de Jesús, van creciendo juntamente y no se distingue del uno y del otro. Hasta que haya frutos. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus frutos? Porque en ese sentido, y solo en ese sentido, vamos a darnos cuenta. Dice, por sus frutos os conoceréis. Y en esto, hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado. Porque no vaya a ser que nosotros pensemos que somos de Dios. Pero los que son hijos de Dios son aquellos que han creído en Jesucristo. Quiero contarle algo que he pensado no hace mucho tiempo, y es que hay una diferencia en ciertos predicadores que predican la palabra, cuando están dando el mensaje de salvación, ¿ya? Algunos, y yo muchas veces, muchas veces he tenido que dar el mensaje de salvación, el plan de salvación, como se le dice también, a muchas personas. Y muchas personas han aceptado. Pero he escuchado a otros predicadores y uno dice, si tú aceptas al Señor, ¿no es cierto?, a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, serás salvo. Yo siempre lo he hecho así, y está bien. Esa es la forma de ser salvo, aceptando al Señor como tu Salvador, reconociendo que murió en la cruz. Y como tu Señor, porque de ahora en adelante yo me someto a Él, a sus enseñanzas, me someto a Él como a quien entrego mi vida para obedecer. Por fe. Pero hay otros predicadores que hacen algo que pienso que también es necesario. Cuando dicen que acepten a Jesús como su suficiente Salvador. Porque hay muchas personas que pueden decir, no, yo creo en Jesucristo, no, si yo está bien, pero creen en un montón de otras cosas más que ellos piensan que los van a hacer salvos, que los van a hacer estar bien, que los van a hacer, ¿no es cierto?, estar cerca de Dios. Pero solo a través de Jesús. La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice que nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, la semilla, ¿no es cierto?, que Jesús, la semilla que a veces Jesús, ¿no es cierto?, está colocando, que somos nosotros, es simplemente visible por los frutos. Y esos frutos tienen que ver también con los frutos de arrepentimiento, ¿no es cierto? Cuando y también lo mencionaba Juan el Bautista, le decía a los fariseos, hagan ustedes frutos de arrepentimiento.
En ese sentido, ese es uno de los frutos. Pero hermanos, no vamos a tener frutos de arrepentimiento, no vamos a tener conversión en nuestras vidas, no vamos a ir por un nuevo camino si realmente no es únicamente a Jesús en quien hemos entregado nuestra esperanza. Porque podríamos decir, no, si hay que creer en Jesús, pero si no soy bueno yo, entonces Dios tampoco me va a aceptar y no voy a ir al cielo. O cuando nosotros mismos pensamos que hay ciertas condiciones y ciertas acciones que tenemos que hacer para que el Señor nos haga salvo. Me refiero a acciones literales, como si, por ejemplo, no me bautizo, yo no voy a ir al cielo. No es así. Solo es Jesucristo. Y a esto me refiero cuando determinamos quiénes son hijos de Dios y quiénes son cizaña. Quiénes son el trigo y quiénes son la cizaña. Cuando el texto también nos dice quiénes son los cabros y quiénes son las ovejas. Cuando, ¿no es cierto?, uno va para un lado y otros van para otro. Cuando Jesús dice, apártense de mí, ustedes hacedores de maldad, eran personas que le decían, pero ¿cómo? Si yo profeticé en tu nombre, yo hice milagros en tu nombre. Personas que pensaban y creían que realmente eran hijos de Dios. Es por eso que debemos evaluarnos y darnos cuenta si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, porque hay 4 libros en la Biblia que nos hablan de un mismo tema, y es la vida de Jesús, el Evangelio de Jesús. Y todos esos libros para adelante, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento, lo que hacen es desarrollar una teología, desarrollar una enseñanza a través de Jesús. Y cuando conocemos esto, nos damos cuenta que todo el libro para atrás del Antiguo Testamento nos habla de Jesús, quien es el que sembró y lo sembró a nosotros. En ese sentido, nosotros debemos darnos cuenta de esto y evaluarnos. Porque si no es por el hecho de que aceptamos al Señor, y si no hemos realmente aceptado al Señor, simplemente somos simpatizantes. Y solo cuando el Señor venga, es ahí donde el Señor va a separar a los que son y no son de Dios. Ahora, por los frutos nos vamos a ser conocidos también, por el hecho de que lo que hagamos también va a mostrar quiénes somos. Si realmente predicamos la palabra de Dios, si realmente utilizamos la palabra para que ella nos hable a nosotros y no nosotros aprovecharnos de la palabra para hacer lo que nosotros queramos. Porque eso hacían los fariseos también. Los fariseos utilizaban la palabra para beneficiarse ellos. Utilizaban las leyes para beneficiarse. Ellos se mostraban, lloraban a los demás en público para enorgullecerse ellos mismos. Utilizaban la palabra. Cuando la palabra a nosotros nos tiene que transformar. Por eso es que todo este texto, ya sea la semilla de mostaza, ya sea la levadura, ya sea la misma, ya sea el hecho de la, se me fue, de la parábola, ¿no es cierto?, del trigo y la cizaña, incluso la parábola del sembrador, nos hablan del crecimiento. Y cuando hablamos de los frutos, hermanos, claramente tengo una pregunta acá, sí tiene que ver con el fruto del Espíritu, ¿ya? Paz, paciencia, amor, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza, dominio propio, pero también tiene que ver con los frutos con los cuales tenemos hacia las otras personas, ¿ya? Cuando hablamos de que tenemos fruto del Espíritu, dice que benignidad, ser benigno con los demás, ser bueno, hacer el bien a los demás, ¿qué mejor bien que entregar, por ejemplo, la palabra de Dios? Las otras personas, ¿no es cierto?, también son frutos. Nuestra vida es ese fruto. Cuando Mateo, ¿no es cierto?, nos muestra el sermón del monte,
y nos enseña acerca del reino de los cielos, nos muestra cómo vivir el reino de los cielos. Y la forma en que nos muestra cómo hacerlo son manifestaciones, ¿no es cierto?, de haber sido transformados por este reino, transformados por el Señor. Y todas estas obras tienen relación con los demás. Y ahí nosotros también tenemos que darnos cuenta. Del 40 en adelante dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de los siglos. La cizaña, ¿no es cierto?, los que no son de Dios no van a ir con el Señor, sino que van a ser quemados en el fuego. El 41 dice, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y ahí podemos ver nosotros, hermanos, también características de aquellos que son como la cizaña. Los que hacen tropiezo, o sea, los que son de tropiezo y hacen iniquidad. Entonces, aquellos que no se están esforzando en hacer la obra del Señor, sino que están buscando su propia voluntad, que están de alguna forma queriendo hacer sus propias cosas, que de alguna forma están buscando el estar en una iglesia, el estar en una comunidad de fe, el estar buscando en la palabra para sus propios intereses, con los cuales van a ser tropiezos para los demás, ¿no es cierto? Y eso es iniquidad para el Señor. Entonces, ahí hay que dudar, ¿no es cierto? Y hay que en nosotros mismos ver si es que estamos realmente siendo esos hijos del Señor. Y a esto dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Así como en Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, oiga, se refiere, ¿no es cierto?, a la urgencia de este mensaje. Se refiere, ¿no es cierto?, el que tenga oídos para oír, oiga, es un texto que se utiliza para, de alguna forma, decir, realmente no simplemente pone atención, sino que hazlo. ¿Ya? Porque es urgente. Entonces, todo esto se va a definir, ¿no es cierto?, o se va a definir quiénes somos acerca del crecimiento. ¿Cuál es el crecimiento que estamos teniendo? ¿Cuáles son los frutos que estamos viendo? ¿No es cierto? Los segadores, ¿no es cierto? El padre de familia y los siervos se dieron cuenta antes de la siega quién era trigo y quién era cizaña, pero solo en la siega los iban a separar. El Señor ya sabe quiénes son sus hijos y quiénes no. Pero depende ahora de nosotros darnos cuenta de eso. Y si llegase a ver, ¿no es cierto?, la posibilidad de que no seamos los hijos del Señor, arrepintámonos. Entreguemos nuestra vida a Dios para volvernos hijos del Señor. Porque dice que el campo del Señor es el mundo, no solo algunas personas. De tal manera Dios amó al mundo. Así que todos tenemos la posibilidad de entregarnos al Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, hermanos? Ya para ir finalizando. ¿No? Ahí mi hermana Loreto. Puse algo de los fariseos, pero lo puse porque, a ver, en la actualidad también hay hermanos que hablan acerca de aceptar a Jesús, de como reconocerle como el Cordero, ¿cierto? El Cordero perfecto, el cual fue matado, muerto en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, y creer que Él resucitó, que es el Hijo de Dios,
pero además agregan un montón de otras cosas, de reglas, como que el que no cumple esas reglas, ese no es salvo. A veces son cosas tan mínimas como las vestiduras, o la forma de orar, o la forma de alabar. Son cosas de hombres. Porque efectivamente el Señor dice, el que cree en Él sea salvo. El que cree, no el que ora de tal manera, el que canta de tal manera. O sea, no hay, no falla escritura, como el lavado de mano, como un montón de cosas que ni ellos mismos a veces podían cumplir. Eso. Gracias, tía Loreto. Sí, pues tiene que ver eso y tiene que ver mucho con el hecho de que hablábamos de que cuando se refería a una semilla o a la levadura, como algo que había puesto, ¿no es cierto?, Jesús, algo que viene desde adentro y se ve hacia afuera, ¿no es cierto?, en fruto. Pero esto que se ve desde adentro tiene más relación, ¿no es cierto?, con la fe que con ciertas obras, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vemos en el Sermón del Monte, las cosas que el Señor muestra como las que son del reino de los cielos, no está refiriéndose necesariamente a formatos de religiosidad, sino que a acciones que se dan en el diario vivir, ¿no es cierto? Como no juzgue no juzgue a tu hermano, ¿no es cierto? Ama a tu enemigo, no insulte a otra persona, ¿no es cierto? No mires mal a otra persona, y así cosas que son más del diario vivir que de un ritual que nosotros pudiésemos hacer un día domingo en un culto. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, porque esos son más que nada los frutos. Cuando el Señor habla también, por ejemplo, de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos no hablan necesariamente de rituales, sino que cosas de la vida, ¿no es cierto? Cosas de la vida, no matarás, ¿no es cierto? No dirás falso testimonio, son cosas de la vida cotidiana, son cosas que uno en el diario vivir tiene que hacer y no cosas que uno tiene que cumplir, por ejemplo, en un círculo de fe, en una iglesia, en un culto o algo por el estilo. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Si no es así, hermanos, vamos a orar. Ya, vamos a orar por esta palabra, vamos a orar, ¿no es cierto?, por nosotros. Y recordarles también, ¿no es cierto?, que así como cada una de estas parábolas, el Señor está pendiente de nosotros. El Señor está pendiente de quiénes somos. Y ahí nosotros tenemos que también poner ojo, porque muchas veces nosotros pensamos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, la pregunta que hacían, ¿cuáles son los frutos? Y cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, paz, paciencia, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza, fe, dominio propio, son cosas que no tienen que ver con cómo hacemos, sino con cosas de la vida, de quiénes somos realmente, y no de lo que hacemos. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta si estamos siendo hijos de Dios o no. ¿Vale? Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para pedirle, Señor, que usted cada día nos hable, para pedirle que cada día usted nos enseñe, para pedirle que cada día usted nos muestre su voluntad. Si algo se nos ha quedado, Padre mío, en el tintero en este día, Señor, usted revela a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestro ser. Porque si suyos somos, Señor, somos sellados por su Espíritu Santo. Y dice que su Espíritu es quien nos habla. Y le pido que nos bendiga, Señor, que nos enseñe cada día a través de su palabra. Y le doy gracias porque a quienes hemos entendido, Señor, su palabra, su evangelio, Señor, es porque hemos reconocido
que somos pobres, Señor, en espíritu. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. O como niños, Señor, que reconocen la necesidad como pobres, Señor, que tienen, porque de ellos también es el reino de los cielos. Y su misma palabra dice que ha escondido estas cosas de los sabios, sino que se la ha dado a los que son como niños. Y yo pienso que nos las ha dado a nosotros, Señor, para entenderlas. No para entenderlas porque sí, sino que como su palabra decía, Padre Santo, los que tengan, si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Es porque ese oír es hacer, Padre, vivir. Y yo te pido, Señor, que tus enseñanzas, Señor, que han sido escondidas, Señor, en parábolas, sean abiertas a nuestras vidas, Padre, para entenderlas a cabalidad. Entenderlas, qué significa vivirlas, Señor. Experimentarlas, Señor. El reino de los cielos, Padre mío, no se aprende, Señor. El reino de los cielos, bendito Dios, no se conoce con definición, sino que se vive. Por eso sus mismas parábolas dice, el reino de los cielos es como, porque así usted, bendito Dios, nos muestra cómo vivirlo, cómo experimentarlo, y no simplemente cómo aprenderlo. Yo te pido, Señor, que nos enseñes cada día, que nos ayude, Señor, a seguir estudiando. Y nos muestres, Padre mío, cómo crecer, Padre mío, si su texto hoy día nos hablaba del crecimiento. Y ayúdanos a ver quiénes realmente somos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo voy a desbloquear los micrófonos, ¿no es cierto? Y si usted tiene desbloqueado su micrófono, puede desbloquear, si tiene bloqueado su micrófono, puede desbloquearlo para despedirnos. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Un gusto verles, ¿no es cierto? A los que son de la iglesia Benecer, a los que son de otras ciudades, a los que son de la otra iglesia, a los que son incluso de otras denominaciones. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo. Y el día domingo, entonces, tratemos de conectarnos a la hora. ¿Ya? Ok. El Señor les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones para todos, hermanos. Damos la Saludos a paz. Pauli, a la hermana Guillermina, a mi hermano Rigoberto. Que el Señor les bendiga. Amén. Saludos para todos. A Yesen, a la hermana Erika, Amén. a todos los que están conectados.